Lo que fui a ver ayer al cine fue por fin Civil War, la Ok. película de A24, yo creo que la más esperada de A24 probablemente de este año, y es porque justamente me decía Esteban que de un nuevo tier que han armado en el estudio para películas con mucho más budget. Ustedes saben que las películas de A24 normalmente son muy de autor, muy indies, bueno, la mayoría del tiempo experimentales, y de repente han tenido un boom, porque honestamente cada una de ellas es muy buena. No tienen como esta fórmula, siempre están apostándole a talento nuevo, a escritores, directores nuevos, y creo que le ha funcionado muy bien. Y ahora se avientan a hacer Civil War, una película que está dirigida y escrita por Alex Garland, que de una distopia en un futuro en Estados Unidos, en donde como que el país se divide y empiezan a pelear entre ellos mismos. Abre mucho la controversia de qué significa ser American o estadounidense. Es muy incómoda de ver porque siento que con todo lo que está pasando en la política en Estados Unidos, sientes que está muy, muy cerca, que no está tan lejos de la realidad. Y dices, es que con que una pequeña cosa cambie, estaríamos en la película. Entonces es escalofriante desde ese momento. Tengo que decir que hay muy buenos momentos. No me esperaba que fuera la película con esta sí vi el trailer. Cuando vi la película siento que sí es diferente a lo que plantea el trailer. Sigue más la experiencia de cómo es prácticamente los que sigue, todos los personajes que siguen son prensa. Trabajan para Reuters, esta agencia que da todas las noticias para absolutamente todos los medios. Toman fotografías, hacen entrevistas, video, todo esto. Están en el camino quieren ir a ver al presidente para tomarles una entrevista. Los dos personajes principales son Kristen Dunst, Wagner Moura, que son las parejas de prácticamente la dupla que está haciendo o que quiere hacer esta entrevista. Ella se supone que es una fotógrafa súper reconocida, que ha tomado fotos, pero de guerra, de conflicto, siempre están en medio del conflicto, ven cosas horribles, ya sabes. Todo este periodismo de guerra que dices es que hay que verse, se tiene que ver, pero debe ser súper duro estar ahí. Y me acuerdo que cuando estaba haciendo mi educación en fotografía y vimos photojournalism, era muy complicado la ética, y creo que la película toca mucho de esto, porque si no lo saben, cuando eres fotógrafo de este tipo de conflictos, tú traes tu chaleco de prensa, todo, como traes casco, estás consciente de que estás en peligro, pero de alguna manera estás de algún lado, ¿no? Por ejemplo, si estás vas con una misión con algunas de las Fuerzas Armadas, ellos saben que están ahí y de alguna manera te están protegiendo, pero eres parte del equipo en ese momento. No te defienden si pasa algo, pero te guían. Estás ahí cuando disparan, estás ahí cuando les disparan a ellos. Es una locura, es peligroso. Y luego tienes este momento en el que pasan cosas horribles enfrente de ti, desde niños hasta adultos. Lo que entiendo es que el fotógrafo tiene que ser como si no existiera. O sea, no puedes intervenir en estas cosas. Por más horrible el suceso que estés viendo, no puedes intervenir. Y es el conflicto que está teniendo el personaje de Kristen Dunst, que ya lleva tantos años que tiene pesadillas, obviamente, con todas estas tipos de guerras, desde Afganistán, de Latinoamérica, todos estos conflictos en los que se encuentran, y ahora están aquí. Y lo que siento que tiene su conflicto ahora ella es que siempre ha estado en conflictos en otros países, pero no en el país de ella misma. El propio, ¿no? Se siente más cercano, ¿no? Más real. La película en México va a salir hasta este viernes. Yo no la he visto, apenas Oh. lo voy a ver. Ya estoy viendo un par de reviews en línea y demás, y todos hablan del tema de que, por ejemplo, he visto mucha gente que apoya la película porque dice que es bueno que sea desde un punto de vista espectador, o sea, simplemente vas como en este viaje, tipo estas películas de viaje en carretera, pero aquí vas, o sea, tu misión es llegar con el presidente y vas pasando por diferentes pueblos o ciudades donde vas viendo cómo el conflicto ha afectado. Y hay otras personas que se quejan porque el director, escritor es británico, entonces dices, Mm. ¿cómo vas a hablar ¿Tú de un qué país? sabes? Lo hacen desde el punto de vista que dice, por ejemplo, hay una parte en la película que se unen, Texas y California, por ejemplo, Ujú. y él dice, ¿cómo es posible que se van a unir estos 2 si la ideología y demás? Y él comentó en una entrevista que ese no es el punto. De hecho, el punto no está en por qué pasaron las cosas, ni cómo fue que llegamos a este punto, sino ahorita está esta periodista yendo por lo que hay, es como un punto de vista desde el espectador, desde el observador, el que va avanzando y va viendo cómo van las cosas. O sea, su idea no era hacer una película con una ideología política de un lado o hacia el otro, desde el punto de vista de los periodistas o fotógrafos de guerra, por ejemplo, cómo van y ellos tienen que ir. O sea, lo que tú estás diciendo es el punto de vista del escritor, que es el dilema ético de, estoy viendo esto, ¿qué hacemos? Porque estamos acostumbrados a no hacer
nada. Nada. Es fuerte con lo que yo no sabía esta parte del director, pero se me hace de alguna manera inteligente, porque siento que si fuera digo que si fuera un director estadounidense estaría mal, pero es interesante saber el punto de vista desde alguien externo, porque a veces cuando estás mucho dentro del conflicto, pierdes cierta perspectiva. Y a lo mejor ustedes entienden, ustedes que es la mayoría vemos que son de Latinoamérica o son de España, pero verlo desde afuera es un circo, ver lo que está pasando en Estados Unidos. Eso les llega mucho a muchas más personas que si fuera algo muy íntimo, escrito por alguien de Estados Unidos, hecho en Estados Unidos, actuado por estadounidenses. Siento que tiene como esa pequeña cambio de perspectiva de cómo también lo vemos desde fuera. No, y lo curioso está en que la película ha hecho que, por ejemplo, gente que yo veo constantemente reviews de gente de Estados Unidos que hace por reseñas de películas y todo esto, que siempre opinan distinto. Ujú, Algunos de ellos opinan de que como alguien de fuera va a venir a decirnos. Y entonces yo pensé, dije, pues eso es como decir que se unieron Texas y California con un mismo objetivo, ¿no? O sea, no ujú, sabemos, porque al final de cuentas, por ejemplo, yo sigo un par que literalmente en todas películas opinan distinto, pero ujú, en esto opinaron igual. ¿Por qué? Porque era mm. contra un británico que habló mal de Estados Unidos, Claro, ¿no? claro. Hay Sí, y varios entonces, personajes que me encantan, perdón. Hay uno que hace de Sammy, que es Stephen McKinley, que es otro periodista que me parece espectacular el rol que hace. Y hay una versión pequeñita de la fotógrafa, de Lee, que se llama Jessie y la hace Kaylee Spaney, que creo que es una nueva cara, no la he visto por lo menos en otro lugar. Aquí lo hace espectacular, me parece. Hay un momento en la película que tienes que ver, tienen que decirme cuando vean esta película, porque muy cercano al final pasa algo que yo dije, wow, es la decisión más interesante desde mi punto de vista en la película. Quiero saber por qué quiero tener esta conversación de nuevo con ustedes, sí, con Esteban. exacto. La siguiente semana. Ajá, para saber qué significa este momento y por qué sucede, porque es algo muy inesperado. Y creo Ok. que tiene una carga fuerte de el mensaje que quiere dar la película. ¿Qué tal Jesse Plemons? Aparte de eso, Jesse es el mejor personaje de esta película. Él está en el tráiler y yo estuve esperando justamente esa escena, que ese hombre es un gran personaje. La verdad que sí. Es la segunda vez que lo veo en una película con Kristen Dunst. La Sí. otra era la del perro, la El poder del perro. El poder del perro. Qué buena película hacen juntos. Y esta es la segunda vez. Es que él fue hecho para ser villano.